Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Advertencia, este material auditivo puede llegar a describir escenas en extremo violentas o sexuales. Mantener a menores de 16 años alejados de este material. El canal no se hace responsable de lo que pueda sucederle al espectador. Ver bajo su propio riesgo. Sábado, 10:30 de la noche, Izuku se encontraba en el balcón bebiendo un vaso de tequila mientras en la mesa había una libreta y en su otra mano un lápiz. ¿El motivo? Estaba tratando de comprender ciertas cosas que habían sucedido últimamente. Cuando fui con T'Challa, él parecía no tener un Kirk, pero en su alma había algo queriendo salir. Parecía una pantera enjaulada, pero en cuanto lo toque su Kirk despertó, y al instante se lo robé. Y ahora, con María algo similar, pero en ese caso yo no tuve que intervenir. Flashback. Podemos ver a Izuku sentado en la cama donde María estaba acostada, mientras que en la otra cama Tsunade usaba su regazo como almohada para Kusina a la vez que le acariciaba el cabello. Izuku estaba recordando el momento en que el Kirk de María despertó y gracias a eso logró ganar la pelea, pero no podía evitar sentir que había algo muy profundo detrás del supuesto despertar del Kirk de María. El peliverde pensó en usar su poder para ver el Kirk de María, pero antes de esto la pequeña despertó. Estaba bastante débil y cansada, por lo que apenas pudo abrir los ojos, pero Izuku no perdió la oportunidad de hablar con ella. «Hey, María, ¿te encuentras bien?» Sí, eso creo», diría María mientras se tallaba los ojos. «Dime algo, María, cuando estaba peleando contra tu padre, pude ver que tu Kirk despertó, pero se supone que eras Kirkless. ¿Me podrías decir qué pasó?», preguntaría aquel peliverde con una mirada que le transmitía seguridad a María, por lo que no tuvo miedo de hablar. «No estoy segura, sentí que alguien me hablaba, era una voz en mi cabeza, era fuerte y daba miedo, recuerdo que me dijo que lo dejara salir, luego grité y, mi cuerpo se sintió más fuerte, como si pudiera levantar 30 autos en mi espalda», diría la niña con la típica emoción de un infante. «Pero luego todo devolvió oscuro, y desperté aquí. Aquella sensación fue rara, era como si un animal rasguñara alguna puerta tratando de escapar, se sentía como un zorro». «Ya veo», diría Izuku para luego acariciar el cabello de la niña y luego hablar. «No tienes que preocuparte, ese hombre que se hacía llamar tu padre ya no podrá lastimarte». Tras decir eso, Izuku se levantaría y saldría de la habitación dejando a María, quien por fin se percató de lo que Tsunade estaba haciendo con su madre, provocando que ésta se confundiera. Fin del flashback. Primero el Kirk de T'Challa despierta, y yo logro sentir algo similar a una pantera en su interior. Luego el Kirk de María despierta, y ella dice que sintió un zorro en su interior. Son muy pocos casos para decir que es un patrón, pero siento que no es una coincidencia, diría el peliverde mientras dibujaba una pantera y un zorro en su cuaderno. «No sabía que dibujabas».
Diría una voz femenina a espaldas de Izuku, quien al voltear se encontraría con Nezuko, su hermana, quien estaba vestida con un ahorro corto que apenas cubría un cuarto de sus muslos y una blusa roja que dejaba destapado una parte de su abdomen. Me resulta raro el hecho de que es la primera vez que te veo en la casa. Es que tengo que dormir mucho más que las personas normales, ya sabes que solo puedo comer carne humana para recuperar energía, pero como me niego a hacerlo, mi única alternativa es dormir durante largos periodos de tiempo para recargar energías. Eso lo explica, pero tendrás que prepararte. Papá preparó una inscripción al kinder para ti, así que deberás reajustar tu horario. Odio ir al kinder, todos allí son tontos, y la maestra nos trata como retrasados. Son niños de 4 años, no se les puede exigir demasiado. Como sea, sinceramente preferiría ir a la Yuei contigo, suena mucho más divertido que andar escuchando libros de cuento que pareciera que los escribió un subnormal. Tras decir eso, la chica se iría del lugar volviendo a dejar solo a Izuku, quien siguió pensando respecto a aquel tema. Quizás si logro hacer que Damián despierte su propio Kirk y me diga qué fue lo que sintió pueda demostrar algo, pero tendré que esperar hasta el lunes para eso. Bueno, supongo que puedo ver cómo está Tsunade y Kusina. Tras decir eso, el peliverde comenzaría a caminar hacia la habitación donde estaban ambas mujeres, y al entrar encontró a Kusina y a Tsunade abrazadas. Kusina parecía tener un par de lágrimas en los ojos, pero al notar la presencia de Izuku de inmediato se las limpió. Oh, hola Izuku, no te había visto. Diría Kusina haciendo que Tsunade se percate de la presencia del peliverde. ¿Saben? Sigo sin entender el hecho de que sean hermanas, digo, no se parecen mucho. Bueno, no estamos relacionadas por la sangre, pero nos criamos juntas así que nos consideramos hermanas. ¿De verdad? Preguntaría Izuku bastante sorprendido. Bueno, es una historia larga si soy honesta. Diría Kusina con una sonrisa. Bueno, la verdad es que ahora no tengo nada que hacer. Diría Izuku mientras se sentaba en una silla, a lo que Kusina miraría a Tsunade, quien solo sonrió, dándole luz verde a que cuente la historia. Bueno, todo empezó cuando éramos muy pequeñas. Tsunade tenía alrededor de 6 años, mientras que yo y Mikoto éramos recién nacidas. Espera, ¿quién es Mikoto? Es nuestra otra hermana. Diría Tsunade con un aire de tristeza, haciendo que Izuku se avergonzara de hacer esa pregunta. Como iba diciendo, yo y Mikoto éramos unas recién nacidas, y Tsunade acababa de quedar huérfana. Ella de casualidad nos encontró en una caja mientras caminaba por la ciudad. No sabemos si Mikoto y yo teníamos algún parentesco, pero nunca nos importó. De alguna manera Tsunade logró criarnos, y como solo éramos nosotras siempre nos manteníamos muy unidas. Antes de que Kusina siguiera hablando, Tsunade la tomó del hombro y continuó. Desde pequeña tuve que trabajar para mantenerlas a las dos, fui más una madre que una hermana mayor, pero bueno, nos mantuvimos de esa forma durante un tiempo, pero, luego llegó la universidad, las cosas se complicaron luego del primer semestre, las tres tuvimos que conseguir un trabajo para poder subsistir, y logramos comprar la casa donde Kusina Tesano, o donde al menos lo intento. Oye. Diría Kusina algo ofendida, pero Tsunade solo se reiría. En fin, todo iba bien, pero luego la tragedia empezó. Mikoto fue violada por un villano del bajo mundo que se hacía llamar Madara Uchiha, y todo empeoró cuando la diagnosticaron con un embarazo. Pensamos que sería una tragedia y que lo ahorraría, pero al contrario, decidió tenerlo. Fueron unos meses difíciles, pero al final el bebé nació sano y salvo. Parecía que todo estaría bien, pero solo 3 meses después, bebés de todo el mundo comenzaron a ser secuestrados, entre ellos, el hijo de Mikoto. La policía hizo de todo para encontrarlo, pero al final fue declarado muerto. Mikoto no pudo con aquello y al final Mikoto intentó suicidarse. Esto dejaría en shock a Izuku, ya que este no sabía lo mucho que Tsunade había sufrido, ni menos Kusina.
Por fortuna no lo logró, pero su estado mental cayó en picada, y ahora está internada en el Hospital Psiquiátrico de Nueva York. La transfirieron allí porque supuestamente solo allí podrían tratarla, y por desgracia no teníamos ni el presupuesto ni la fortaleza para ir a visitarla. Para este punto Kusina ya estaría llorando, por lo que no podría continuar hablando, por lo que Tsunade decidió continuar. Luego de un tiempo, Kusina conoció a Minato. Él nunca me cayó bien, y en parte lo odiaba por haberme quitado a mi última hermana, pero en fin, Mikoto internada y Kusina se había casado. Yo ya no tenía nada que hacer aquí, así que viajé a Japón para hacer una nueva vida, y solo 11 años después, te conocí a ti, y lo demás es historia. Ante aquella historia Izuku sintió varias cosas en solo un minuto, pero lo que más sentía, era tristeza por las dos mujeres en la habitación, y curiosidad por saber algunos detalles. Perdón si estas preguntas suenan algo insensibles, pero tengo curiosidad. Primero, ¿cómo se llamaba el bebé? Y segundo, ¿saben cómo se llamaba el villano que lo secuestró? Ante esto Kusina miraría a Tsunade por un momento para luego hablar. El bebé se llamaba Obito, era un bola de azúcar, no podías verlo sin que te enternecieras. Diría Kusina mientras la nostalgia la invadía. Y sobre el villano que se lo llevó, no sabemos mucho, solo sabemos que es buscado a nivel mundial, también es el enemigo número 1 de All Might, el héroe número 1 de Japón, se le conoce como All for One. La habitación quedó en un silencio sepulcral, el cual pondría incómodas a las chicas. Bueno, creo que ya no las molestaré más, hasta mañana. Diría Izuku para luego salir de la habitación y correr hacia el balcón. Una vez allí sacaría su teléfono y marcaría cierto número, el cual contestaría luego unos segundos. Hola hija, ¿qué tal? La puta madre papá, no puedo durar 5 minutos sin enterarme de las cagadas que hiciste en el pasado. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hablo de los bebés que secuestraste. Ah, eso, sí verás, no es como tú estás pensando, incluso creo que te teorías cuando te lo cuente, verás, todo empezó poco antes de que nacieras, hace 17 años más o menos, yo estaba más que feliz de formar una familia, por lo que dejé descuidada mi organización de villanos, por lo que el segundo al mando pudo hacer lo que él quisiera, o sea, usar mi nombre para secuestrar bebés y experimentar con ellos para hacerlos más poderosos. No sé cuántos secuestro, solo sé que cuando trato de matarlos no tuvo la fuerza ni el valor, y como no podíamos arriesgarnos a llevar a esos bebés modificados con sus familias, los enviamos a orfanatos, o al menos a la mayoría. Algunos se quedaron en las instalaciones sin que yo lo supiera, y usaron mi nombre para conseguir los recursos para continuar experimentando. No fue hasta el 12º cumpleaños de Nezuko que me percatazo y liberé a los niños que quedaban, pero solo Dios sabe qué consecuencias quedaron luego de eso. Entiendo, perdón por echarte la culpa. Descuida, en tu lugar habría hecho lo mismo. Bueno, yo me voy, ese hermano tuyo no se hará solo. ¿Qué? Nada, hablamos después. Luego de eso Izuku vería su teléfono para luego resignarse e ir a su habitación dispuesto a dormir. Mientras tanto, al día siguiente, Mitsuki estaba pasando la aspiradora por el pasillo de las habitaciones, todo era tranquilidad en esa casa, pero de pronto Izuku llegaría y la sorprendería. Oye Mitsuki, ¿sabes cómo está Kasumi? Ante la sorpresa Mitsuki apagaría la aspiradora y respondería. Pues, no, desde ayer está encerrada en su cuarto, ¿sabes qué le pasa? Pues, me confesó algo de lo que se avergonzaba y luego se fue corriendo, no me dejó decirle nada y estoy preocupado. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues, siento que eso debería decírtelo ella, ya que, es muy personal. Ya veo. Diría Mitsuki con algo de preocupación. Bueno, yo saldré un rato con el tío Lucifer, avísame si hay algún avance, me avisas.
Tras decir eso, Izuku caminaría hacia la salida de la casa, mientras que Mitsuki quedó con mucha preocupación, pero trató de ignorarlo y seguir aspirando. No obstante, no fue hasta que pasó por la habitación de su hija que sus instintos de madre comenzaron a gritarle. Del otro lado de la habitación se podía escuchar a Kasumi llorando, y aunque trataba de ahogar sus llantos, aún así se escuchaban a la perfección. Por ende, Mitsuki dejó de lado la aspiradora y con suavidad abrió la puerta para posteriormente entrar en la habitación y cerrar la puerta detrás de ella. La habitación estaba completamente oscura, todo estaba completamente desordenado, había fotos de la propia Kasumi destrozadas por el suelo, señal de odio propio, y en el suelo había una pequeña navaja plegable. Mitsuki aún en silencio la recogió y vio que en el filo había una muy fina y casi imposible de captar línea de sangre. Esto alarmó a Mitsuki, quien al ver la única mano de Kasumi que sobresalía de la sábana, vio un ligero corte en su muñeca. Este era pequeño, y aunque se notaba que sangró un poco, el corte no tuvo suficiente fuerza para causar un desangrando. Aquel corte indicaba que Kasumi quiso atentar contra su vida, pero su instinto de supervivencia la detuvo. Esta fue la gota que colmó el vaso, por lo que Mitsuki solo rodeó la cama y se recostó en el espacio libre que había allí. Esto confundió a Kasumi, quien al salir de la manta vio a su madre, quien la veía con preocupación. ¿Qué quieres, vieja?, habló la chica tratando de sonar fuerte, cosa que le fue imposible. Hija, te conozco desde que eras pequeña, no tienes que fingir ser fuerte conmigo. Ya cállate, yo no finjo nada, diría Kasumi fingiendo ira, pero al ver a su madre a los ojos, no pudo retener las lágrimas, a lo que Mitsuki la abrazaría con amor. Mi niña, dime qué te sucede, dijo Mitsuki con cariño en su voz, a lo que Kasumi trató de calmarse y habló. Mamá, yo doy asco. Hija, eso no es cierto, solo mírate, eres muy hermosa. No me refiero a eso, gritó Kasumi para luego levantarse de forma abrupta, mostrando que estaba completamente desnuda, pero lo raro es que en sus brazos y piernas había arañazos que probablemente ella misma se hizo. Toda mi vida abusé de otros para sentirme fuerte, causé que cientos igual de tímidos como lo fue Izuku atentan contra su propia vida, algunos creo que lo lograron, y sí, me sentí mal por eso, pero ¿qué hice? Nada, solo seguí molestando a todos porque tenía miedo que me vieran como la presa, y mientras todos sufrían por mis constantes abusos, adivina qué es lo que yo hacía, resulta que soy una maldita masoquista. Mientras todos odiaban el dolor que yo les causaba, yo disfrutaba el dolor que yo misma me causaba. Estos arañazos y cortes que me hice, trate de odiarlos, trate de ser normal, pero no puedo, no sé qué me pasa y tengo miedo. Pensé que decírselo a Izuku, pero en cuanto lo hice supe que no debía hacerlo, y ahora él está asqueado. Hija, eso no es cierto. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que él no está asqueado de mí? ¿Cómo sabes que el supuesto perdón que me dio solo fue una mentira? ¿Cómo sabes que en el fondo él sigue odiándome por lo que le hice y la razón por la que finge que me perdono es porque tú eres la única que le importa? ¿Cómo sabes que en el fondo tú no me odias? Kasumi afirmaba disfrutar el dolor, pero una constante en el ser humano es que el dolor emocional es algo que nadie nunca podrá disfrutar, la agonía de sentir cómo te ahogas, el llanto, los gritos desesperados, suplicar por ayuda pero que nadie te escuche, esas sensaciones son como navajas en las manos de tus demonios internos. Mientras más permitas que aquel monstruo tenga dicha arma entre sus manos, más te lastimará, y solo seguirá y seguirá hiriéndote, hasta que llegue el punto en el que toda tu sangre ya habrá sido derramada, y a ti, no te quedará otro camino más que morir. Y en el caso de Kasumi, sus demonios tuvieron esa navaja durante mucho tiempo, tanto que a Kasumi quizá ya no le quedaba mucho, su inseguridad se apoderaba de ella, haciéndola dudar de que alguien siquiera sea capaz de amarla, las lágrimas adornaban su bello rostro, y los gritos de desesperación y dolor inundaban aquel
aquella habitación, Mitsuki, viendo el estado de su hija, no pudo hacer más que abrazarla para darle consuelo mientras se recrimina a sí misma por no haber notado desde antes que su hija necesitaba ayuda, pero ella estaba decidida a ayudar a su pequeña, por lo que no lo dudó y empezó a hablar. Kasumi, escúchame, soy tu madre, no hay nadie en el mundo que te ame más de lo que yo lo hago, y es por eso que puedo decirte que te equivocas, tú no das asco, quizá te sientas acomplejada porque tienes gustos distintos a los de los demás, pero eso qué importa, en este mundo lo raro es normal, y tú eres tan normal como cualquier otra persona, no negaré que hiciste mal al tratar así a todos esos chicos, y me siento mal por cómo acabaron algunos de ellos, pero esa decisión la tomaron ellos, tú solo querías ocultar tu miedo, y aunque no lo hiciste de la mejor manera, nunca quisiste que ellos salieran heridos, ellos acabaron así por decisión propia, tú no tienes por qué lamentarte por eso, solo debes mirar hacia adelante, y caminar. ¿Y qué me dice de Izuku? ¿Acaso lo conoces lo suficientemente como para saber cómo se siente cerca de mí? Ante esto Mitsuki no tuvo otra más que quedarse callada, ya que su hija tenía razón, ella no conocía lo suficientemente a Izuku, ella sabía lo que Unio le decía, pero ella no lo podía confirmar, debido a eso, lo único que le quedó por hacer fue seguir abrazando a su hija, esperando que en algún momento se le acabasen las lágrimas, y en la ausencia de estas lograse encontrar la fortaleza para volverse a levantar. El tiempo pasó, y cuando Kasumi ya no tuvo fuerza para llorar no hizo más que quedarse dormida, Mitsuki por su parte solo le puso una pijama a su hija para que no durmiera desnuda, y con dolor en el corazón salió de aquella habitación, algo que muchas personas ignoraban, era que las madres tenían un increíble don para compartir el dolor de sus hijos, ya que al ver sufrir a quien más amas, es normal que tu corazón comparta la agonía de quien tratas de consolar, y fue debido a esto que tras salir de la habitación de su hija, Mitsuki cayó de rodillas y empezó a sollozar, tanto por el dolor de ver sufrir a su hija como por el hecho de no saber cómo ayudarla, ella sentía que había fallado como madre, durante años su hija necesitó de su ayuda, pero logró darse cuenta, y debido a eso su hija había llegado a ese punto, su armadura se quebró y ni ella ni su hija podían verse fuertes, ya que las fuerzas ya las habían abandonado. Sin embargo, hay un dicho popular que dice, las coincidencias son la manera en la que Dios se mantiene anónimo, y en aquel momento, una enorme coincidencia ocurrió, Mitsuki trató de levantarse ya que no quería que las demás chicas la vieran así, pero al levantarse, por accidente golpeó una pequeña mesa que tenía un florero y una foto, el florero no sufrió daños, pero la foto cayó al suelo, y el vidrio del marco se rompió, normalmente Mitsuki lo habría ignorado, pero algo en ella pensó en levantar la foto, y al hacerlo, vio una foto que ella no recordaba haber puesto en dicho marco, la foto era de Inko y ella con Izuku y Kasumi sentados en sus piernas cuando estos apenas tenían 2 años, era raro, porque Mitsuki ni siquiera recordaba haber traído esa foto con ella, pero lo más raro, era el roto del vidrio, ya que este generaba un agujero en el cual estaban Kasumi e Izuku, de los cuales cabe aclarar que Izuku estaba abrazando a Kasumi, y por último, el agujero en el vidrio, quizá fuese por la imaginación de Mitsuki, pero podría jurar que aquel agujero formaba un corazón. Mitsuki vio aquella foto durante un minuto, y luego una idea llegó a su cabeza, no supo si funcionaría, pero era lo único que tenía, por lo que puso una mirada seria y se levantó, con la determinación de hacer que su hija se dé cuenta, que hay personas que la aman, aun cuando ella lo dude. Ya en la noche. No sabía que había una piscina aquí arriba, diría Izuku mientras veía la gigantesca piscina que se encontraba en la azotea, sí, oyeron bien, la azotea, de alguna manera el arquitecto encargado de la obra logró poner una piscina en la azotea sin que ésta fuese visible para los de abajo. Izuku tenía varias dudas respecto a la ubicación de la piscina, pero no le prestó atención y caminó hacia esta y al llegar al borde encontró una carta, la cual aparentemente era de Mitsuki. Por favor entrar desnudo a la piscina, atentamente Mitsuki.
Izuku vio aquella nota con confusión durante algunos minutos, pero él supuso que se trataba de alguno de los juegos que le gustaba jugar a Mitsuki, por lo que solo se quitó la ropa y entró en la piscina, y al entrar en esta notó que el agua estaba bastante caliente. Más que una piscina parecen aguas termales, luego le preguntaré a Lucifer cómo consiguió esto. Diría Izuku mientras disfrutaba del agua, con la mitad inferior de su cuerpo bajo el agua. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó una voz femenina desde el otro lado de la piscina / aguas termales, pero debido al vapor Izuku no podía saber de quién era. Por favor, un baño caliente siempre le hace bien tanto al cuerpo como a la mente, ahora apresúrate y quítate todo. No deberíamos usar toallas o algo. Usar toallas en las aguas termales es una falta de respeto y lo sabes, ahora apresúrate. Esta conversación tenía muy intrigado a Izuku, ya que aquellas voces se le hacían muy conocidas. ¿Cómo lograron los estadounidenses replicar las aguas termales? Así son los gringos, si no tienen algo lo copian, y cuando no pudieron copiarle el chapó a los mexicanos pues solo se robaron el de ellos. Este comentario haría reír un poco a Izuku, pero esa risa haría que las dos chicas se percataría de su presencia, por lo que ambas sacudieron un poco el vapor. Oh, hola Izuku, diría Mitsuki mientras veía a Izuku con una sonrisa. Sin embargo, Kasumi en su lugar lo único que hizo fue ocultar su desnudez bajo el agua, aunque esto fue difícil ya que el agua, como ya sabrán, es transparente. Hola chicas, diría Izuku con un ligero sonrojo, pero como ya estaba medianamente acostumbrado a ver a Mitsuki desnuda no fue para tanto. Mamá, ¿qué hace él aquí?, preguntó Kasumi en un susurro bastante avergonzada. Él también vive aquí, así que puede hacer lo que quiera. Izuku ante esto lo único que hizo fue reírse un poco. Creo que yo mejor me voy, diría Kasumi para luego tratar de irse, sin embargo su madre la tomó de la mano y la forzó a sentarse y en un susurro habló. No te irás de aquí hasta que resuelvas las cosas con él. Esto sorprendió mucho a la chica, quien solo se quedó callada. Rayos, miren la hora, lo siento Izuku, me encantaría quedarme y que nos divirtiéramos un poco, pero recordé que debo hacer algo, pero si te sientes frustrado ahí tienes a Kasumi. Este comentario haría que el sonrojo de Izuku aumentara, mientras que Kasumi por poco y no se desmayaba. Mitsuki por mientras solo se puso una toalla para cubrir su desnudez, luego pasó al lado de Izuku para supuestamente darle un beso en la mejilla, pero en realidad lo que hizo fue contar una versión muy resumida de la situación de Kasumi, cosa que hizo que el peliverde de exaltara, luego fingió que se iba, pero en realidad solo se escondió para observar lo que pasaba. Y ahí estaban Izuku y Kasumi, uno estaba sorprendido por lo que su amiga tuvo que pasar, y la otra estaba muy avergonzada y con ganas de llorar. Sin embargo, Izuku estaba dispuesto a ayudar a su amiga, por lo que se acercó a ella y la rodeó con su brazo, ganándose un pequeño grito de sorpresa de su parte. ¿Qué haces? Solo quería estar más cerca, diría Izuku de forma tranquila, confundiendo a Kasumi, quien solo veía hacia abajo con vergüenza. Izuku estuvo 5 minutos pensando en qué iba a decir, pero no conseguía nada, mientras que Kasumi estaba que no podía más, por lo que se levantó y bajo la mirada de Izuku dijo: ya no te molestaré. Izuku supo bien a qué se refería Kasumi, por lo que decidió dejar de pensar y permitir que su corazón hablara, y para esto debía hacer que Kasumi se quedara, por lo que cuando iba saliendo de la piscina, Izuku la agarraría de la mano y la jalaría, haciendo que ésta cayera encima de él. Izuku estaba sentado, con su espalda apoyada en el muro de la piscina / aguas termales, mientras que Kasumi estaba sentada sobre sus piernas, con una pierna de cada lado de Izuku y sus rostros a solo centímetros. ¿Qué estás haciendo?, preguntaría Kasumi con un gran sonrojo, ya que podía sentir al durmiente titán de Izuku muy cerca de su intimidad. Tú y yo tenemos que hablar.
Tras decir eso, Izuku abrazaría a Kasumi, pegándola aún más a ella. La vergüenza de la chica empezaba a llegar a niveles cósmicos. Sin embargo, aquel sonrojo empezó a desaparecer, en el momento en el que Izuku empezó a hablar. Tu madre me habló de lo que te sucede, y de lo que piensas sobre ti misma. Estas palabras fueron suficientes para que Kasumi se asustara, y creyendo que Izuku iba a decirle las cosas que ella creía sobre sí misma, comenzó a forcejear para irse, pero Izuku aplicó fuerza para mantenerla allá. Y te voy a decir la verdad, si sigues creyéndote esas mentiras, al final se volverán realidad. Estas palabras confundirían mucho a Kasumi, ya que no entendía bien qué trataba de decir. ¿Sabes? Cuando éramos pequeños, luego de que despertarás tú, Kirk, yo te veía como la más increíble, tú siempre tenías la cabeza arriba, desbordabas confianza, y siempre fuiste la más valiente, y fue por eso que yo soñaba con ser como tú, y pensaba que si te seguía, en algún momento empezaría a parecerme a ti. Esta no era yo. Diría Kasumi mientras luchaba por no explotar en llanto. Claro que lo eras, tenías miedo, y lo supiste afrontar, pero ahora, empiezas a meter un montón de basura en tu propia mente, y eso solo te hará daño, así que, déjame decirte cuál es la verdad. Kasumi no sabía qué estaba sucediendo, su cuerpo temblaba, pero no era por miedo, era porque estaba usando todas sus fuerzas para no explotar en llanto. La verdad es, que tú eres hermosa, sonará cliché, pero, desde pequeño pensaba que eras hermosa, cada que te veía no podía evitar sonrojarme al ver tu rostro, y sí, puede que le hayas hecho daño a otros, pero eso es solo tu pasado, lo importante es lo que hagas en tu futuro, y que si te gusta el dolor, a todo el mundo le gustan cosas distintas, no tienes nada de qué avergonzarte, y no tienes nada que esconder, si tanto le temes a lo que yo piense de ti, pues puedes estar tranquila, porque no importa lo que digas o hagas, yo nunca te dejaré de amar. Izuku no estaba pensando bien lo que decía, solo dejó que su corazón tomara el control de sus labios. Eso no significaba que lo que Izuku estuviese diciendo fuese mentira, de hecho, es al contrario, algo que el ser humano quiere ignorar, es el hecho de que hay dos partes de este mismo que te hacen actuar. Si actúas con la mente, aunque trates de evitarlo acabarás mintiendo, ya sea a alguien más o a ti mismo, pero si actúas con el corazón, sin importar lo que hagas o digas, esa siempre será la verdad, y para el alivio del ya muy herido corazón de Kasumi, ella pudo darse cuenta de esto, todas y cada una de las palabras de Izuku eran sinceras, sin un solo rastro de engaño en ellas. Todo el dolor que la chica sentía, el miedo y la angustia de no ser aceptada por aquel chico, todo desapareció en tan solo un segundo, y las ganas de llorar fueron tan fuertes que no las pudo contener. Sin embargo, este llanto no era de tristeza y de nada parecido, estas lágrimas eran de alegría. Kasumi estaba feliz, porque Izuku no la odiaba, es más, ella estaba feliz porque Izuku confesó que la amaba. Ante el llanto de su amiga, Izuku no tuvo de otra más que acariciar su cabello. Aquel par de amigos estuvieron en esa posición durante un rato, y en todo momento el corazón de Kasumi estuvo lleno de alegría, pero luego recordó la posición en la que se encontraba, y no solo eso, también recordó que era lo que estaba frotándose contra su entrepierna. Eso la hizo sonrojarse, pero ahora la situación era diferente. En vez de avergonzarse, la chica sonrió y comenzó a hacer un muy leve movimiento de caderas. Esto confundió mucho a Izuku, pero antes de poder decir algo, Kasumi lo vio a los ojos y luego habló. Gracias. Tras decir eso, Kasumi le plantaría un profundo beso a Izuku, quien a pesar de la sorpresa no dudaría en corresponder. Aquel beso duró durante algunos segundos, debido a que Izuku lo cortó, pero justo después llevó su boca a los pechos de Kasumi y empezaría a succionar uno de estos, provocándole ligeros gemidos a la piel y ceniza, quien solo abrazó con fuerza a Izuku para evitar que éste detuviera su labor. Pasaron algunos minutos en los cuales los gemidos de Kasumi iban en aumento. Eso, mocosos.
diría Mitsuki desde su escondite al tiempo que comenzaba a darse placer a sí misma. Sin embargo, su excitación era tanta que al más mínimo toque soltó un fuerte gemido, pero por fortuna logró taparse a sí misma la boca para evitar que Izuku y su hija la escuchasen. De vuelta con Izuku y Kasumi, la chica por unos momentos trató de ahogar sus gemidos, pero al final acabó sucumbiendo a la lujuria y solo dejó salir su voz, y pronto sus gemidos aumentaron de intensidad gracias a dos acciones de Izuku. La primera fue meter día de sus dedos en la intimidad de Kasumi, y la segunda fue morder con fuerza el cuello de Kasumi, y como ya sabrán, a Kasumi le gusta el dolor, y esas dos acciones la hicieron dar un fuerte gemido, el cual hizo eco en el silencio de la noche. No hagas tanto ruido, o los vecinos molestarán, diría Izuku con algo de nervios. Que se molesten lo que quieran, diría Kasumi mientras veía a Izuku a los ojos, mostrando que en estos había corazones dentro de sus pupilas. Porque esta noche nos pertenece. Ay no, diría Izuku ya sabiendo que seguía luego de eso, y efectivamente, Kasumi llevó la mano a su titán, y luego comenzó a masajearlo, y si antes estaba medio despierto, pues con las caricias de Kasumi había despertado por completo, llegando al descomunal tamaño de 39 centímetros. Dios mío, no entiendo cómo mamá puede soportar esto, diría Kasumi mientras seguía acariciando el titán de Izuku, quien solo estaba quieto disfrutando el tacto de Kasumi. Sin embargo, sin que la chica lo supiera, esta acción haría que los instintos de Izuku comenzaran a despertar. Sus ojos se volvieron blancos sin pupilas, sus colmillos se empezaron a cerrar, y su masa muscular empezó a crecer, y para terminar el cambio, el chico comenzó a gruñir. ¿Izuku?, preguntó Kasumi algo confundida al ver a Izuku de esa manera, pero de pronto Izuku sujetó a Kasumi y la sacó de la piscina, dejándola en el suelo boca arriba. Una vez allí sujetó sus piernas con fuerza y las abrió para luego insertar su miembro en la intimidad de Kasumi, generando un gemido / grito de placer, eso junto a que unas pequeñas gotas de sangre salieran de la entrada de la chica, señal de que esa era su primera vez. Ahora lo entiendo, diría Kasumi quien tenía la lengua afuera, haciendo referencia a su comentario anterior. Luego de unos segundos Izuku comenzó a embestir a Kasumi con fuerza generándole fuertes gemidos a la chica, sus pechos iban desde arriba hacia abajo en un hipotónico movimiento, y el sonido de la carne chocando una contra otra hacía eco en la silenciosa noche. Dios, Kasumi, como quisiera ser tú ahora, diría Mitsuki en su mente mientras hacía un esfuerzo inhumano para ni correr hacia la pareja y sumarse a la acción, a la vez que se daba placer a mí misma, pero no de manera normal. Había llegado un punto en el que sus dedos no eran suficientes, por lo que con una fuerza que ni ella sabe de dónde salió, arrancó un tubo que estaba decorando el lugar y lo usó para autocomplacerse. Izuku estuvo varios minutos dándole a Kasumi como cajón que no cierra. La chica ya casi no podía pensar debido al placer, pero ella sentía que algo le faltaba, e Izuku logró percatarse de eso. A pesar de estar actuando como un animal, todavía guardaba algo de empatía, por lo que decidido a complacer a Kasumi llevó su mano derecha a su cuello para ahorcarla, claro que no con demasiada fuerza para matarla, solo lo suficiente para que a ella le gustará, mientras que con su otra mano empezó a apretar con fuerza uno de los pechos de Kasumi, quien ante lo que estaba sintiendo no pudo contenerse más y tuvo un orgasmo tan fuerte que casi expulsa a Izuku de su interior. ¡Cielos, qué macizo! Ya no lo soportó, gritó Mitsuki mientras salía de su escondite, llamando la atención de Izuku, quien no pudo evitar que Mitsuki lo tacleara y quedara encima de él. La niña ya se divirtió, ahora es turno de los adultos.
Tras decir eso, Mitsuki alineados el miembro de Izuku con su entrada, y de un solo sentón introduciría aquel pedazo de carne en su interior, soltando un fuerte gemido, para luego comenzar a darle fuertes sentones a Izuku, quien por un momento quiso tomar el control, pero de pronto Kasumi llegaría, y con una mirada llena de lujuria, y le daría un beso a Izuku, quien ante el acto de su amiga, la agarraría de los brazos y la atraería a ella para profundizar el beso, iniciando una guerra de lenguas en la cual por más que Kasumi lo intentó, esta se vio superada por Izuku, y luego de romper el beso ambos quedarían unidos únicamente por una línea de saliva, y todo esto ocurría mientras Mitsuki continuaba dándole fuertes sentones a Izuku. Esto hizo que Kasumi se molestara un poco, por lo que se reincorporó y le hizo a Izuku aquello que todo hombre desea. Ella se sentó en su rostro. Delicioso. Y claro que Izuku no perdió el tiempo, y comenzó a lamer la intimidad de Kasumi, haciendo que ésta comenzara a gemir. ¡Cielos, qué niña tan traviesa!, diría Mitsuki mientras continuaba dándole sentones a Izuku para luego abrazar a su hija, haciendo que su rostro quedara entre sus gigantescos pechos, a lo cual Kasumi comenzó a amasar uno de ellos y a chupar el otro, haciendo que los gemidos de Mitsuki aumentaran. Aquel escenario duraría algunos minutos, en los cuales tanto Mitsuki como Kasumi tuvieron un par de órganos, mientras que Izuku parecía estar lejos de terminar. Sin embargo, a las dos chicas no parecía preocuparles mucho, y simplemente se vieron a los ojos, y ustedes pensarán, son madre e hija, ¿no se supone que hagan esas cosas? Pues cierren el hocico, estamos en un puto fanfic basado en un anime japonés, así que lo que están por ver, es más normal de lo que creen. Mitsuki y Kasumi se vieron por tan solo un par de segundos, la distancia entre ellas era cada vez más corta, y al final las dos chicas se dieron un profundo beso. En aquel momento, todo dejó de existir para los tres, el hombre solo quería satisfacer a las dos chicas, la mujer estaba feliz porque su hija ya se sentía bien, en más de un sentido, y por último, la hija, después de tanto tiempo finalmente superó sus problemas. Ahora sabía bien que Izuku la amaba, y estaba decidida a corresponder ese amor de la mejor forma que le fuese posible. Aquel acto pareció interminable por un momento, pero para Izuku todo iba a terminar en solo un par de segundos. Mitsuki sintió como el miembro del peliverde comenzaba a crecer, señal de que estaba por terminar. Asimismo Izuku sintió como las paredes internas tanto de Mitsuki como la de Kasumi comenzaban a cerrarse, por ende, Izuku hizo un último esfuerzo para dejar satisfechas a las dos chicas, y luego de los 15 más placenteros para los tres, finalmente el trío terminó el acto. Mitsuki y Kasumi dejaron salir todos sus jugos, bañando casi por completo a Izuku, mientras que este soltó su semilla en el interior de Mitsuki, dejando su abdomen algo hinchado, y con tanto cansancio las dos chicas cayeron semi-inconscientes al suelo, a lo que Izuku las abrazaría de forma protectora a ambas, así quedando Izuku también dormido. Oka-san, te quiero, diría Kasumi entre sueños, haciendo que Mitsuki, quien seguía medio consciente, sintiera y le acariciara la mejilla a su hija, para luego también quedarse dormida. Aquel momento pretendía ser perfecto, no obstante, había un detalle, un pequeño y minúsculo detalle que cualquiera podría ignorar, pero que era tan importante que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre, y ese detalle era, que Mitsuki estaba ovulando.